Buenos días, jóvenes. Empezaremos a desarrollar el tutorial número 5 de la asignatura de Matemática 1, correspondiente a 10º de Bachillerato Técnico Profesional en Promoción Social, Finanzas e Informática. El tema que vamos a desarrollar es trigonometría. Bien, iniciaremos entonces el tema de trigonometría. Dentro de este tema vamos a un subtema que son funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas parten de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer un recordatorio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿De dónde sale esto? El teorema de Pitágoras sale de un triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo tiene como característica principal que tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos lados tienen sus nombres. A y B se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Bueno, si uno de estos lados no lo conocemos dos lados y queremos conocer el tercer lado, entonces aplicamos cualquiera de estas tres ecuaciones que están aquí. En este caso, si no conocemos C, vamos a aplicar la primera. Si no conocemos A, aplicamos la segunda. Y si no conocemos B, aplicamos la tercera. Bien, posteriormente vamos a hacer un ejemplo donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para darle solución a algún problema. Ahorita pues un recordatorio de esto, pues ustedes tienen que saberse muy bien esta fórmula y saberla aplicar. Pasemos entonces aquí a las funciones trigonométricas. ¿De dónde salen las funciones trigonométricas? Pueden ver entonces que también se utiliza un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y aquí tenemos señalado o indicado un ángulo. Este ángulo leemos como ángulo teta, ¿verdad? Esta es una letra griega llamada teta. También podemos utilizar cualquier otra letra griega, alfa, omega, beta, rho, etc. Bien. Podemos ver entonces que aquí a los lados tienen un nombre y podemos ver aquí LO significa el lado opuesto. ¿Por qué le llamamos lado opuesto a este lado del triángulo? Porque está directamente enfrente al ángulo, ¿verdad? Este toma este nombre estrictamente por esto, porque está enfrente al ángulo o al lado opuesto. Y el lado adyacente LA, ¿verdad? Porque comparte uno de los lados del ángulo, lo comparte este mismo lado. Entonces a este le llamamos lado adyacente. Y la hipotenusa, que es fácil identificarla porque es el lado más largo del triángulo. Entonces podemos observar que esto se puede aplicar en cualquier otro ejercicio. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces aquí está el ángulo teta. Quiere decir que ¿cuál sería el lado opuesto? Entonces el lado opuesto sería enfrente del ángulo, el lado opuesto. ¿Cuál sería el lado adyacente? Entonces el lado adyacente sería este. Y por supuesto que este sería hipotenusa. Y esto es muy importante que ustedes lo memoricen, ¿verdad? LO es el lado opuesto, LA es el lado adyacente y H es la hipotenusa. Una vez dicho esto, ¿verdad? Entendiendo de dónde salen o los nombres de cada uno de estos lados, entonces vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas, que las funciones trigonométricas salen estrictamente de este triángulo rectángulo. Tenemos tres funciones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Aquí solo ponemos la abreviatura, pero el nombre es seno de teta, coseno de teta y tangente de teta. Y existen las otras tres funciones trigonométricas que en realidad dependen de estas funciones básicas. Las funciones básicas son estas y estas otras tres son funciones compuestas por estas funciones básicas. Bien, ¿cómo se compone o de dónde sale seno de teta? Entonces, seno de teta va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto entre hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que el seno del ángulo va a estar dado por el lado opuesto entre hipotenusa. El lado opuesto entre hipotenusa. Coseno de teta va a ser el lado adyacente sobre hipotenusa y la tangente de teta va a ser igual al lado opuesto sobre el lado
adyacente. Lado opuesto sobre lado adyacente. Bien, esto ustedes tienen que memorizarlo porque es importante que ustedes lo sepan de memoria para poderlo aplicar. Miremos las otras tres funciones. Esta se llama cotangente de teta, que es igual al lado adyacente entre el lado opuesto. Secante de teta es igual a hipotenusa sobre el lado adyacente. Y cosecante de teta es igual a hipotenusa sobre el lado opuesto, que también salen del triángulo rectángulo. Bien, una vez dicho esto, entonces vamos a desarrollar el ejemplo 1.5, donde vamos a aplicar esta definición. Entonces, aquí pueden observar ustedes un triángulo rectángulo donde tiene tres lados. Me dice aquí, el ejercicio me dice encuentre el valor de seno, coseno y tangente. Pero para poder encontrar esos tres valores, como pueden ver aquí, se necesitan los tres lados. ¿De acuerdo? Se necesitan los tres lados. Entonces, aquí solo tenemos dos lados. Como solo tenemos dos lados, vamos a recurrir entonces a Pitágoras para poder encontrar el tercer lado. Pueden observar que 5 corresponde a C, 3 corresponde a A, y lo que me falta es B. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Esta ecuación. Entonces, para poder encontrar este lado, vamos a encontrar B. Entonces, B va a ser igual a la raíz que cuadrada de ¿quién? De C al cuadrado. ¿Quién es C? 5 al cuadrado menos A al cuadrado. ¿Quién es A? 3 al cuadrado. Resolvemos esto. Usted me quedaría 25 menos 9. Y B va a ser igual a la raíz de 16. Sacando la raíz cuadrada, esto es igual a 4. Quiere decir que B vale 4. Bien, podemos entonces, a través de Pitágoras, nos apoyamos con Pitágoras para poder encontrar este lado del triángulo. Ya una vez con los tres lados del triángulo, entonces identificamos cuáles son los lados del triángulo. Entonces podemos ver que este es hipotenusa, aquí está el ángulo, este es el lado opuesto y este sería el lado adyacente. Bien, entonces seno me dice que es igual lado opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el lado opuesto es 3, hipotenusa es 5, ¿de acuerdo? Coseno de teta va a ser igual al lado adyacente, que es 4, entre hipotenusa, que es 5, y tangente de teta, que es igual al lado opuesto, que es 3, entre al lado adyacente, que es 4. Entonces aquí ya hemos encontrado los valores del ángulo, ¿verdad? Seno de teta igual a 3/5, coseno de teta es igual a 4/5 y tangente de teta es igual a 3/4. Bien, entonces ahora desarrollaremos un ejercicio. Para poder desarrollar este tipo de ejercicios, digamos tangente de 3/4, vamos a encontrar el valor de la tangente de 3/4. Necesito que se ubiquen, pónganle una pausa al tutorial y ubiquen la página 74 del libro de texto. Bueno, entonces, tangente de 74, esto es igual, pueden utilizar la calculadora, no hay problema ahí, ¿verdad? 3 entre 4, que es igual a 0.75. Entonces, nos vamos a la página 74, y vamos a ubicar en la tangente, aquí tenemos seno, coseno, tangente. En la línea de tangente vamos a ubicar un número 0.75 o cerca de 0.75. Entonces vamos a ver aquí 0.75, vamos buscando 0.72, aquí lo hemos encontrado, 0.75. No podemos pasarlo al otro porque ya cae en 0.78. Seguimos esa línea y podemos ver entonces que equivale a 37 grados. Con eso, ¿qué hemos encontrado?
el valor de teta. Quiere decir que teta es igual a 37 grados, ¿verdad? Perdón, aquí me faltó teta. Ahí está correcto. Bien, ubiquemos ahora seno. Seno de teta es igual a 3/5. ¿Y 3/5 equivale a qué? Pueden usar ahí la calculadora, no hay problema. 3/5 equivale a 0.6. Tenía apagada la calculadora. 0.6. Nos ubicamos entonces en la tabla. Recuerden que vamos a encontrar el valor de teta, pero ahora nos ubicamos en la columna de seno. Buscamos 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.5. Aquí tenemos 0.6. Como es redondo, aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? No nos pasemos aquí a 61 porque ya no salimos de la aproximación. Entonces equivale a 37 grados. Teta equivale a 37 grados. ¿De acuerdo? Y podemos usar también la tabla de coseno de teta, que es 4/5, que equivale a 0.8. Recuerden que la calculadora aproxima. Entonces, en la columna de coseno vamos a ubicar 0.8. Aquí está muy alto, 0.9, 0.8, exacto. Aquí es 0.79 y aquí 0.8. Podemos ver que si aproximamos este número aquí, igual me va a dar 37 grados. Entonces, teta va a ser igual a 37 grados. Entonces, pueden observar ustedes que con la tabla, si yo tengo el valor de la función, puedo encontrar el ángulo de esa función. ¿De acuerdo? Puedo encontrar el ángulo de la función a través de la tabla. También puedo utilizar la calculadora científica para eso. Ya les voy a enseñar cómo se utiliza la calculadora científica para poder encontrar esos valores. Ahora, si ustedes se fijan, ese procedimiento que hicimos fue para encontrar el valor del ángulo, pero también podemos encontrar el valor que tiene el ángulo en determinada posición. Pongamos tangente de 80 grados. ¿A cuánto equivale tangente de 80 grados? O sea, teniendo el ángulo, ¿cuánto vale esa función? ¿Cuánto vale esa función? Entonces, o sea que aquí es el proceso inverso, ¿verdad? Es el proceso inverso. Entonces, nos ubicamos en la posición o en la línea de tangente, ¿de acuerdo? Pero en este momento no vamos a ubicar el valor de la función, sino que vamos a ubicar el ángulo. El ángulo sería entonces, aquí es 45, sigue aquí, 60, 70, 80 grados. Como es la tangente que vamos a ubicar, nos posicionamos en la línea de la tangente, ¿verdad? Que sería 5.67. 5.67. Déjenlo expresado siempre hasta centésima. 5.67. Ese es el valor de la tangente de 80. Ahora, esto lo hicimos a través de la tabla. También lo podemos hacer a través de la calculadora. Al final del tutorial les va a salir ahí cómo se utiliza la calculadora para hacer estos cálculos. Para que puedan reforzar este tema, van a desarrollar los ejercicios 1.4, 1.5, 1.6 y 1.8 de las respectivas páginas. Bien, vamos a enseñarles ahora a cómo trabajar con la calculadora. Ya les enseñé cómo trabajar con la tabla.
Vamos a hacer lo mismo ahora en la calculadora científica. Bien, pueden ver entonces en la calculadora que hay varias teclas de función. Sin, que quiere decir seno, ¿verdad? Cos, que es coseno, y tan, que es tangente. Con esas tres funciones vamos a trabajar. Bien, si queremos calcular entonces el seno de 60 grados, entonces tenemos seno de 60 grados. Primero apretamos la tecla seno, sin, pueden ver que se abre un paréntesis, colocamos ahí 60 grados, cerramos paréntesis y apretamos la tecla igual. Ahí tenemos entonces 0.86, siempre procuren manejar hasta centésimas, o sea 0.86. Bien, ahora vamos a hacer a la inversa. Si yo tengo el valor de seno, vamos a encontrar el ángulo. Entonces, si yo tengo 0.86, entonces voy a tratar de encontrar a qué ángulo corresponde ese valor. Entonces voy a utilizar en la calculadora científica la tecla Shift. Aprieto Shift y seno. Pueden ver que aparece un asín, o también puede aparecerles en su calculadora científica sin a la menos 1. Entonces eso quiere decir seno inverso. Vamos a colocar 0.86, cerramos ahí el paréntesis y damos igual. Entonces pueden ver ahí que 59.31 aproximado da a 60. Recuerden ahí las aproximaciones. Para ingresar estos datos es mejor ingresarlos con la mayor cantidad de dígitos posible, de cifras decimales, para que les dé la mayor aproximación posible. Bien, hagamos otro ejercicio. Digamos, si yo quiero calcular tangente de 3/4, entonces fíjense bien, yo puedo calcular la tangente de 3/4, pongo tangente y coloco 3/4. Voy a utilizar la función de fracción, o puedo utilizar también la función entre, cualquiera de las dos, o pueden utilizar ustedes la función de fracción y cierran ahí el paréntesis, el igual, y ahí tienen el valor de la tangente de 3/4, 0.13090. También podemos hacerlo al revés para encontrar el ángulo. Recuerden que para encontrar el ángulo necesitamos la función inversa. Entonces vamos a ver, encontrar la función, a cuánto corresponde el valor de 1, a qué ángulo corresponde en la tangente. Entonces coloco Shift, tangente 1, cierro paréntesis, igual. Quiere decir que eso corresponde a 45 grados, ¿verdad? O sea que podemos encontrar el valor de la función, y con la función inversa con Shift podemos encontrar el valor del ángulo.